Buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 23 de marzo del año 2023. Bueno, hoy sí que estamos a 23 de marzo, porque ayer me dio por decir que era 23 y era 22. Hoy sí que estamos a 23 de marzo del 2023. Empezamos en las efemérides del día con fallecimientos. Fallecimientos además de gente bastante importante, porque empezamos en 1801, que fallece Pablo I. Este era nada más ni nada menos que el zar de Rusia. Pues sí, fallece, como aquí dice, le fallecen, porque pues el que era zar de Rusia parece ser que quisieron hacerle renunciar al trono. Y él se negó y bueno, el asunto es que acabó asesinado en su habitación y bueno, no se sabe muy bien. Luego le sucedió su hijo Alejandro I, que fue el famoso zar este que se enfrentó a Napoleón. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos también de gente importante, y este es Luis Donaldo Colosio. Entonces aquí tenemos esta canción. Es el tigre del... Muy bien. Pues sí, Luis Donaldo Colosio fue asesinado un 23 de marzo del año 1994. Era nada más y nada menos que candidato a presidente por el Partido Revolucionario Institucional de México, y fue asesinado. Pues sí, hay esta canción del sucesor de los Tigres del Norte, pues lo menciona. Luego tienen su propio corrido, que lo cantan La Revolución del Norte, de Ricardo Robles, y tiene una película y tiene hasta una serie de Netflix de televisión sobre su asesinato. O sea que es muy interesante el asesinato de esta persona, un presidente de PRI, o sea, un posible candidato a un posible presidente asesinado en México, y hace poco. Seguimos un poco con fallecimientos. Otro fallecimiento, que es el de Luz María Argaña. Este era vicepresidente de Paraguay cuando fue asesinado, que también hubo bastante polémica con su asesinato, mucha controversia con su asesinato. Pues un vicepresidente de Paraguay en el año 1999. Seguimos, y otra muerte muy importante. Este no murió de mayor. Lo que ocurre es que el día de su nacimiento se nos olvidó mencionarle, y aprovechamos hoy la ocasión para mencionarla, que es el día de su fallecimiento. En el 2011 fallece Elizabeth Taylor, nada más y nada menos, esta gran actriz. Bueno, pues que bueno, empezó un poco así. De las primeras que hizo fue El padre de la novia, que salía pues Spencer Tracy, Catherine Hepburn me parece, y Sidney Poitier. Luego hace con Rock Hudson, hace Gigante, hace La gata sobre el tejado de zinc, ganó 2 Oscars. Bueno, pues se casó 8 veces con 7 maridos. Richard Burton fue su gran amor, y con él pues hizo Quien teme a Virginia Woolf, que ganó el Oscar a la mejor actriz, y Burton fue candidato, no lo ganó, pero fue candidato con esta película. Pues sí, una gran actriz, una belleza maravillosa y una persona con mucha personalidad. Pues seguimos la que apoya a Rock Hudson cuando todo lo del SIDA y tal. Seguimos un poco empezamos ya con acontecimientos, porque en el año 625 se produce el 23 de marzo, pues la batalla de Uhud. Es una batalla que hay entre las tropas de la Meca y las de Medina, acaudilladas por Mahoma. Parece ser que Mahoma sufre una derrota, es herido y todo, pero bueno, al final se refugia y bueno, al final acaba venciendo, como bien sabemos por la historia. Bueno, seguimos con acontecimientos, porque en 1568 tiene lugar la paz de Longjumeau. Longjumeau, se dirá, por francés cualquiera pronuncia. Bueno, pues ese parece ser que con esa pues acaba la Segunda Guerra de Religión en Francia, y hay paz entre los hugonotes y los católicos franceses. En 1766 se produce el motín de Esquilache, sí, el día de 23 de marzo. Ese día era Domingo de Ramos, y bueno, la plaza de Antón Martín, un hombre embozado y con capa larga y chambergo, se acerca a un cuartelillo y empieza allí a protestar y tal. Entonces se forma un tumulto muy grande. Al final, pues ya unos días después tienen que cesan a Esquilache. Hay varios motivos detrás de esto. Pues hay el asunto de los sombreros y las capas, que Esquilache lo prohibió. Otro asunto es el precio de los alimentos, sobre todo el precio del pan, que también parece ser que estaba subiendo. Decían que si los jesuitas estaban detrás, el clero, pues debía de haber alguien detrás. También el motín de Aranjuez, los motines a veces están organizados, no son tan espontáneos como parece. Y luego el asunto del odio a los extranjeros. El Esquilache era italiano y se quería que se hubiera ministro español. De hecho, unos días después hay una serie de reivindicaciones, entre ellas porque baje el pan, que echen a los extranjeros. Bueno, pues ya vemos un poquito.
En la plaza de Antón Martínez, donde parece ser que estaba controlando lo de las capas y los sombreros, y también rompieron las faroles durante el motín, las farolas. Bueno, en 1839 se produce el primer registro en letra impresa del término OK, all OK, que viene de all correct. Claro, ellos dicen all, pues soniendo más con la, entonces tiene su sentido OK. Parece que en 1815 ya hay una referencia, pero es un escrito a mano. En 1839, 23 de marzo, en el Boston Morning Post, es donde aparece esta primera referencia del famoso OK, que todos los decimos. OK, McLean. Bueno, en 1860 se da la batalla de Walras, esta a poner fin a la guerra de África, pues bueno, se vence y a partir de la victoria, pues la paz luego firmada el 26 de abril. Bueno, hay un cuadro, se llama el Museo del Prado, un cuadro de Fortuny sobre esta batalla, y luego los leones del Congreso de los Diputados están hechos con el bronce que se consiguió con los cañones de esa batalla de los marroquíes. En 1919 se produce el Farce Italiano de Combatimiento, se crea una reunión en Italia, en Milán exactamente, el 23 de marzo, parece ser que hay industriales, gente metida por medio, Marinetti, también futurista, gente intelectual, Mussolini sobre todo, y luego pues tendrá lugar de forma el Partido Fascista. Pero al principio, bueno, ya desde antes había otros movimientos, pero bueno, por poner una fecha es una fecha importante. Bueno, en 1933, otra fecha bastante importante, la ley habilitante, Hitler, es una ley prácticamente, consigue, aquí tenemos la memoria de Hitler, la gran biografía de Jan Kersa, que lo explica un poco. Es una ley que concede plenos derechos a Hitler prácticamente, una ley que no se tiene que haber votado nunca, pero prácticamente ya parece que estaban muy presionados, pero bueno, los comunistas estaban fuera por el asunto del incendio del Reichstag, los socialdemócratas se votaron en contra, pero estaban en minoría, entonces hacía falta 2/3, pero claro, el centro pues se plegó. Y en 1950, bueno, pues celebramos hoy. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre por ahí? Pues sí, no sabemos muy bien lo que hará mañana, pero bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Meteorología, pues se celebra el Día Mundial de la Meteorología, pues el día que agradece pues el servicio de las organizaciones meteorológicas que nos dicen el tiempo que va a hacer. Y bueno, yo por si acaso, pues se celebra desde 1950, pues de una convención que hubo allí. Y bueno, y yo por si acaso, al menos lo tiene muy claro, yo por si acaso les digo que mañana sol. Por si acaso le decimos que mañana sol. Bueno, seguimos un poco con los acontecimientos, porque en 1976 se produce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su protocolo facultativo es cuando entra en vigor. Se había aceptado el 16 del 12 de 1966, era cuando se había firmado, y entra en vigor el 23 del 3 de 1976. De las Naciones Unidas, la Asamblea General de Estados Unidos. En 1982 se produce un golpe de Estado en Guatemala. Es depuesto Fernando Romeo Lucas García, que tampoco era muy demócrata, las cosas como son, pero el que vino tampoco lo era. En 2018 se da la renuncia de Kuczynski, este era el primer ministro de Perú. Entonces, el 24 de diciembre de 2017 había hecho un indulto de Fujimori, y luego parece ser que se vio unos vídeos donde había sobornos por medio para ese indulto y tal, y el asunto es que en 2018, en el 23 de marzo, renuncia al poder. En 1749 empezamos con nacimiento, porque nace Pierre Simon Laplace. Este es un matemático, bueno, y hace unos cálculos, pues, sobre todo sobre ecuaciones elípticas, bueno, tiene que ver con nosotros, el foco oscuro, somos un foco de la elipse, al fin y al cabo. Y bueno, tiene un asteroide, y en la Luna tiene un cabo, en una cráter hay un cabo dentro de la Luna. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque en 1754 nace otro matemático, el que calculó el número pi con 126 decimales correctos. Estuvo mucho tiempo hasta que se calculó, como 50 años o más, hasta que se calculó otro después, y bueno, como no puede ser menos, también tiene un cráter lunar. En 1833 nace Frank Wendel, este es un compositor, bueno, sobre todo de piano, era un pianista y hace cosas de piano sobre todo. Julius Repko es otro compositor, que también
el anterior era checo, este es alemán, Julius Reco, que nace en 1834, tiene sonata del Salmo 94 para órgano. En 1845 nace Victoriano Huerta, que hablamos del golpe que dio en México el 19 de 2 de 1913, que fue presidente de México, pero nunca fue del todo aceptado, porque estaba en la plena Revolución Mexicana, pues él nace en 1845, Victoriano Huerta. Theodore Roosevelt es un pintor inglés y también es grabador, bueno, hace escenas también de género y también cuestiones de paisajes. Y bueno, tiene también este pintor, este cuadro, que pues, mujer leyendo, que es bastante polémico, pero bueno, cosas que no está mal. Seguimos con nacimiento, porque en 1852 nace Domingo Rivero, este era un poeta canario, bueno, no ha hecho mucho, pero parece ser que tiene un poema, Yo a mi cuerpo, que es bastante conocido. Ludwig Kitter es un historiador que fue Nobel de la Paz en 1927, nace en 1858, él escribió, pues bueno, estaba a favor de la paz y luego escribió un libro, Calígula, hay un estudio Berromesquen Cesareguasi, o sea, un estudio sobre la locura cesarista en Roma, más o menos. En 1868 nace Dietrich Eckart, este era un político bastante importante, volvemos un poquito a la biografía de Hitler, porque este era un político que estaba bastante bien posicionado y lo que hace era también poeta Borges está ultranacionalista al final, que es lo que le introduce a Hitler en los círculos selectos un poco. Entonces Hitler empieza a ser conocido en esos círculos un poco gracias a este Dietrich Eckart, un personaje. Que murió bastante joven, murió pronto. 1800, de hecho, cuando Hitler fue a la convención del Partido Nacional Alemán, que luego se convirtió en Partido Nacional Socialista Alemán, era él el que iba a dar el discurso, pero falló y no lo dio él. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque nace en 1868 Franz Recker, este era un compositor pues, de ópera y hace más cosas, un compositor austriaco. En 1881 nace Hermann Staudinger, este es un químico que fue Nobel en 1953 por sus descubrimientos en el campo de la química macromolecular, grandes moléculas. En 1881 nace Roger Martin Dugard. Este es un escritor que fue Nobel de Literatura, hace Jean Barré, y sobre todo hace una saga sobre los Thibault, que es una familia de parisinos, creo, de franceses, Le Cahiers Gris, Le Thibault Le Penitencier y así varios más de los Thibault. En 1882 nace Noether, esta es una matemática, bueno, hace álgebra abstracta y tiene un teorema y bueno, sobre todo tiene un cráter lunar y un asteroide, o sea que la pueden ver en el cielo. En 1885 nace Adelardo Cobarcit, es un pintor extremeño, también escribe cosas sobre libros de viajes y cosas así. En 1887 nace Juan Gris, es un pintor de Madrid. Si van por la Puerta del Sol, pues acercarse a la calle del Carmen número 4, pues allí tiene su placa, su casa donde creció, es cubista y bueno, si van al Museo Thyssen y quieren ver una mujer sentada, aquí lo tienen, una mujer sentada, uno de los grandes pintores españoles, las verdad como son, le puede gustar más o menos, pero en 1887 nace Félix Yusupov. ¿Quién es este señor? Pues este señor es quien en gran medida hace que muera este, que es Yusupov. Como le envenenan, le pegan un tiro y este es Yusupov, Félix Yusupov, que aquí le tenemos en el libro sobre Rasputín. También le tenemos en el libro de lo que queda de la Rusia de los zares, de nuestro querido Manuel Chávez Nogales, aquí le tenemos. Aquí tenemos la casa donde fue asesinado Rasputín, que ya lo enseñamos en otra ocasión. Pues bueno, pues nace en 1887 y dice que mató a Rasputín por el mismo. Pues bueno, vamos a ver un poco, 1887. Un personaje, lo de Rasputín, mucha historia. En 1895 nace Alejandro Goicoechea, pero es un ingeniero español. ¿Y por qué se le conoce? Pues por el talgo, que significa tren articulado ligero, Goicoechea Oriol, pues sí, es el que hizo un poco por que el talgo funcione, el talgo lo sacó de adelante, nada más y nada menos, un gran invento español, la cosa como son, un gran ingeniero. En 1900 nace Erich Fromm, este es un psicoanalista muy famoso, alemán, hace el miedo a la libertad, el arte de amar, la patología de la normalidad, que la tengo yo aquí. Él emigró desde Alemania, pues de orígenes judíos. Entonces, pues un poco mezcla psicoanálisis con un poquito de marxismo, pero un personaje bastante curioso y está bastante bien, dice cosas bastante inteligentes. Era una persona bastante humana, más que Freud igual. Como decía, juraría, si no me equivoco, más que decía que Freud tenía a la gente en un diván, él la sentaba enfrente para que estuviera más cómoda, más natural la postura. Bueno, decía cosas curiosas. En 1904 nace Joan Crawford, nada más y nada menos, pues esta gran actriz, pues que pues hizo Lucifer Le Sur, se casó en 1929
con un actor muy conocido, Douglas Fairbanks, que luego se separó. Azalma en Suplicio, con el que fue Oscar a la mejor actriz en 1945, luego Amor que mata, Miedo súbito. Ella tuvo un problema porque empezó con el cine mudo, pero luego cuando pasó al sonoro se introdujo bastante bien. Luego hace Johnny Guitar, que se va muy mal con la otra protagonista, porque lo vimos hace unos días. Y luego hace que fue de Baby J, parece ser que tenía bastante carácter, desheredó a sus hijos, pues ya sabemos que con la que fue de Baby J, con Betty Davis, se iba bastante mal. De hecho, fue a buscar el Oscar ella no estaba nominada al Oscar, no estaba Bette Davis, entonces convenció a una de las que probables y al final lo ganó la otra y se fue a recogerlo de su nombre. Bueno, tuvo un personaje. En 1905 nace Stanley Anderson. Stanley Anderson, pues la conocemos más que nada por esta canción. Sí, era que cantaba Lili Marlene, una canción que se oía mucho. De hecho, lo oían los alemanes, pero al final lo acabaron oyendo los aliados. Parece que cerca a los alemanes no le hacía mucha gracia. Ella, pues luego cantó una canción de Manu Haji Kadir en alemán, una versión de Los Niños del Pireo, de la película Los Niños del Pireo. Y luego representó a Alemania en Eurovisión también. En el año 1961 fue la 13ª con 3 puntos, pero bueno, la representó en Eurovisión. Pues nace en 1905 Leile Andersen, alemana. En 1907 nace Daniel Bolbet, es un farmacólogo que fue Nobel de Medicina por sus estudios sobre antihistamínicos, el curare, los alcaloides del cornezuelo del centeno, era suizo. En 1910 nace Akira Kurosawa, es un cineasta, pues hizo Ran. Muy interesante. Hizo también Rashomon, que fue Oscar a las películas extranjeras. Derso Úrsula también fue Oscar a las películas extranjeras del 76. Bueno, Ran es una película muy curiosa, basada un poco en el Rey Lear. Y luego consiguió un Oscar honorífico. Y luego hizo otra película que era Los Siete Samuráis, que bueno, nosotros al final no era muy visto. Sí tenía su gente que se la veía, pero sobre todo de Los Siete Samuráis hizo Los Siete Magníficos, que cuando éramos pequeños la veíamos mucho, Los Siete Magníficos, el regreso de los Siete Magníficos, pues está un poco basada en esta obra de Los Siete Samuráis japonesa. Todo un personaje, Akira Kurosawa, la cual como son. En 1912 nace Wernher von Braun. Este es un gran ingeniero, pues este es ingeniero que gracias a él los americanos llegan a la luna. Así, había hecho las V2, los primeros cohetes de V2 que lanzaron los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, los había confeccionado él. Y claro, lo que pasaba que los rusos y los americanos pues hacían mucho por coger a los alemanes y por llevarlos a juicio, pero los grandes científicos se los querían coger para ellos cada uno. Entonces a este le agarraron los americanos y entonces los rusos se lo hubieran agarrado, lo hubieran aprovechado lo más seguro, porque era muy valioso las cosas como son. También agarraron a algunos que no eran ingenieros, que eran represores, pero bueno, sobre todo este era un gran ingeniero que estuvo trabajando para los americanos y que gracias a él llegaron a la luna, estuvo implicado en el proyecto de Saturno 3. Bueno, seguimos con nacimientos, que en 1915 nace Vasily Zayev, este es un francotirador que mata en el sitio de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, y mata a muchos alemanes, y mandan otro alemán, parece ser, no está muy claro si es verdad esto, pero mandan otro alemán a buscar a ver si le mata a él, y entonces hay un enfrentamiento y al final este mata al alemán. Eso es lo que cuenta un poco Enemigo a Exporta, es una gran película, él hace Jude Law hace su personaje. No está muy claro hasta qué punto es real, pero bueno, este como tal existió y fue un gran francotirador. Eso es verdad y tal. Entonces seguimos un poco con nacimientos. En 1915 nace Vasily Zayev, en 1931 nace otro ruso importante, que es Kornoi. Este fue un gran ajedrecista, no fue campeón del mundo, pero disputó con Karpov los campeonatos de la final del 78, de 1978 y 1981. Fue un gran maestro, pero no llegó a ser campeón. Parece ser que Karpov era más oficialista y el Kornoi estaba un poco ahí, sobre todo en el primer campeonato hay historias un poco raras, pero bueno. En 1934 nace Max Rieder, este era un cineasta, pues hizo una película, La Rosa, que hacía ver un poco como un poco la vida de Janis Joplin, no exactamente, pero un poco estaba basada. Y luego hace En el estanque dorado, que fue nominado al Oscar al director, que salía Catherine Hepburn, Henry Fonda y Jane Fonda, nada más y nada menos. Muy famosa en su época. En 1937 nace Robert Gallo. Este es un biólogo estadounidense y con él hubo polémica porque sobre el descubrimiento del virus del SIDA.
Se dice que si lo descubrió él, que si había un francés antes, Luc Montagnier. Bueno, no está muy claro quién descubrió. Él descubrió un virus que podía ser, pero no lo podía ser, no está muy claro. Tampoco yo soy especialista en esto. En 1942, si quieren ver películas animadas, pues nace Michael Haneke, pues bueno, que hacía películas un poco sombrías y tal. Pues bueno, hizo el vídeo de Benny, la pianista, Caché, Funny Games. Y luego hace Amor, que bueno, es una película un poco más amable, que consiguió el Oscar a la película extranjera y consiguió varias nominaciones más. En el 2013 fue El Príncipe de Asturias, el estilo sombrío pone, pues sí, sus películas son de estas animadas. Pero bueno, Michael Nyman nace en 1944, este es un compositor, hace cosas, sobre todo es conocido esto, la música del piano de la película, hizo más cosas luego, cosas por su cuenta, pero nace en 1944 Michael Nyman, hace esta gran música que está muy bien. Bueno, y luego otra persona reconocible por su música, y no solo por su música, y no solo, también por su aspecto, pues Franco Battiato, esa nariz que tenía tan grande, y luego cuántas esas cosas tan extrañas, estas en castellano. Pues bueno, pues tiene muchas canciones, puse muchos estilos musicales diferentes, románticos, progresivos, pop filosóficos. Bueno, tiene hace un asteroide. Pues sí, porque pues todo un personaje este Franco Battiato, que nos nace en 1945, y seguimos un poquito con las efemérides porque tenemos que seguir. Seguimos con Connie Clyde. Corinne Claire, esta es una actriz, bueno, esta hizo desde la época nuestra, de una película que en su época era conocida, La historia de O, que era una película pues erótica, que había varias películas eróticas que se ponían de moda, y luego salió Moonraker en Nuda Chica Bon, las cosas como son, luego hizo poco más, pero... Y luego en 1955 una actriz española, un poco su visión, la anterior a francesa, bueno, era chilena, pero actuó en España, Verónica Miriel, pues salía también en películas de destape, luego hizo unos Perros callejeros también, pero en películas de destape, no era muy conocida, pero salían muchas películas haciendo estos papeles. Bueno, pues también hay que sacarla. En 1955 nacemos en Malone, este fue un gran baloncestista en la NBA, consiguió un anillo, varios MVP, medía solo 2'8", bueno, 2'8" para pibos no es mucho, pero era muy fuerte, muy fuertote, y bueno, estuvo en varios equipos, todo un personaje, muy buen jugador. En 1956 nace José Manuel Durão Barroso, este fue primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004, y luego presidente de la Comisión Europea bastantes años, del 2004 al 2014. En 1957 nace Nieves Herrero, pues una periodista, escritora, por La mañana de Jesús Hermida, es donde empezó, una de las chicas Hermida. Tuvo polémica por una entrevista que hizo en el asunto de las niñas de Alcácer, luego también ha escrito, y sobre todo Los que escondían sus ojos, que ha sido una serie de televisión bastante interesante sobre Serrano Suñer y una historia que tiene por ahí. En 1957 nace Amanda Plummer, esta es una actriz que sobre todo se la conoce en Pulp Fiction, al final de todo sale, no digo que, y luego también sale en El Rey Pescador, y bueno, también sale en Los Juegos del Hambre también, y en Mi vida sin ti, de Isabel Coixet. En 1959 nace Catherine Keener, esta es una actriz, al principio hizo una película con Johnny Sweet, con Brad Pitt cuando él era un desconocido, y luego como ser John Malkovich y Capote, sobre la vida de Truman Capote, que fue nominada al Oscar de reparto por esta. En 1963 nace Mitchell, pues sí, el futbolista que fue del Madrid de 1980 a 1996, luego ha sido entrenador, bueno, 5 años después hablaremos de otro nacimiento. Nace Fernando Hierro, 5 años después de Mitchell, que fue también futbolista del Madrid. Mitchell fue del 80 al 96 y Hierro de 1969 al 2003, o sea que juntos celebrarían algún cumpleaños. Luego en 1968 nace Damon Albarn, que es un cantante de Blur, de un grupo que se llamaba Blur, y también de un grupo virtual que es Gorillaz, pues es el cantante. Aquí le tenemos cantando Girl and Boy de Blur. Nace en 1968, en 1970 nace Gianni Infantino. Este es un abogado, este es presidente de la FIFA desde el año 2016. Vamos acabando un poquito con las efemérides porque Jason Kidd nace en 1973. Este es un gran baloncestista que consiguió un anillo de la NBA, segundo en récord de asistencia de toda la NBA, nada más y nada menos. Y ahora es el entrenador de Kyrie Irving, que nace en 1992, o sea, 19 años después, que es jugador que ahora mismo está jugando en la Marvel, o sea, le está entrenando, o sea, que celebrarán juntos un cumpleaños. Y luego, pues en medio, en 1990, que acabamos con ella, nace Eugenia de York, pues sí, la hija de Andrés y de Sarah Ferguson, pues ahí ocupa un puesto en la sucesión inglesa. Y con esto pues nos despedimos y esperemos que les vaya muy bien el Foco Oscuro. Y bueno, ya saben, mañana sol y buen tiempo. Pues hasta mañana, que será 24 de marzo, desde Foco Oscuro.